¿De qué se trata esta palabra? Y es un mensaje muy bonito que quiero que realmente se contextualicen y se incluyan allí, en esta palabra y en este mensaje, y es: Dios siempre ha querido bendecir a sus hijos. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y Dios siempre va a querer lo mejor para aquellos que sienten y que han recibido la bendición de Dios como hijos de Dios. Y yo sé que muchas de las personas han recibido esta palabra de sí, Dios quiere siempre lo mejor para nosotros y demás, pero te voy a contextualizar el por qué Dios quiere lo mejor para ti y para cada uno de sus hijos. Y mira, Dios, imagínate, creó el universo, creó el cielo, creó la tierra, duró 7 días creando los mares, las criaturas de los mares, las montañas, los ríos, los árboles. Y al final, creó al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí? Preparó absolutamente todo para tu venida. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que tú has vivido en tu vida, lo ha preparado Él previamente para recibirte a ti como hijo. Y esto me parece increíble porque, por ejemplo, una pareja que están embarazados de su hijo y que están felices y que están emocionadísimos esperando la llegada de ese bebé y la mujer embarazadita con su bebé allí. Están súper contentos, pero esa ilusión, ¿qué los hace hacer? Van, preparan la habitación del bebé, pintan la habitación, le ponen una cuna hermosa, traen juguetes maravillosos, preparan absolutamente todo el ambiente en el hogar, en la casa. Lo que hacen es tapar las rendijas donde hay conexiones eléctricas, esas puntas, por ejemplo, de las mesas o cosas, pues las arreglan para que, preparando precisamente para la llegada del bebé. Todos esos líquidos peligrosos los ponen en un lugar alto para que el bebé no los pueda tomar en su momento. Realmente ellos preparan absolutamente todo para la venida del bebé. Preparan su vida, también su trabajo, se preparan ellos también, como padres, para la venida de ese bebé. Y Dios hizo exactamente lo mismo por ti. Dios preparó absolutamente todo. Imagínate eso tan maravilloso, y es que antes de que tú nacieras, ya Dios estaba preparando todo. Inclusive, ya dio propósito a tu vida. Entonces, cuando Él empezó a preparar todo, fue porque a la familia que tú ibas a llegar, tú allí tienes un propósito. Lo que ibas a estudiar, ahí hay un propósito para ti. El trabajo en el que estás, hay un propósito para ti allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, llega el enemigo, así como Adán y Eva, que llega la serpiente y los engaña y los hace pecar y pierden los privilegios del Padre. Aquí pasa lo contrario. ¿Y a qué se refiere lo contrario? Nosotros venimos con la maldición de Adán y Eva, digamos, con el pecado original. Pero lo contrario es que Jesús, al morir por nosotros, recibimos bendición del Padre. Y es allí cuando nacemos de nuevo, como Jesús le decía a Nicodemo, debes nacer de nuevo en espíritu. Cuando tú naces de nuevo en espíritu, créeme, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, porque tú naciste, tú eres un hijo de Dios. Y Él, cuando tú naciste en espíritu, lo que te mencionaba, Dios preparó absolutamente todo para ese momento espectacular en tu vida, para lo que tú venías a hacer. Entonces date cuenta la importancia y lo hermoso que es Jesús al amarte, dar su vida por ti, y Dios preparar absolutamente todo a tu alrededor para que tú seas mejor cada día. Entonces, cuando tú empiezas a ser hijo de Dios, cuando tú recibes esa bendición, antes de nacer, ya Dios estaba preparando todo. Como los padres estaban preparando ciertas cosas
Asimismo Dios empezó a preparar todo en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito financiero. Todo lo empezó a preparar a Él para tu nacimiento, ese nacimiento que tú tuviste en espíritu. Entonces, qué privilegio tan emocionante ser hijo de Dios. Qué privilegio el momento en el que tú naces de nuevo en espíritu. Qué privilegio convertirte en hijo de Dios, en creer en Jesucristo, que dio la vida por ti. Ese es un privilegio tremendo. Y ya te digo por qué. Imagínate que esos padres que estaban embarazados, y esos padres que recibieron a sus hijos, esos padres que prepararon el camino y todo para la llegada de su bebé, por fin tuvieron su bebé y son felices. Pero ellos iniciaron un proceso con su hijo. Iniciaron ese proceso de enseñarle primero a comer, primero a gatear, después tomarlo de la mano y empezar a caminar con él paso a paso. El bebé no nació ya grande, ya pensando y ya no. Porque en espíritu pasa exactamente lo mismo. Cuando tú naces en espíritu, naces como un bebé, eres un bebé espiritual. Y siendo ese bebé espiritual, debe Dios empezar a tomarte de la mano, a guiarte, a llevarte por ese camino. Eso es un proceso por el cual debes pasar. Muchos se quedan siendo bebés espirituales. Porque muchos se quedan esperando simplemente a que les den lechecita. Pero el crecer espiritualmente lleva un proceso. Y yo sé que tú quieres crecer en espíritu. Yo sé que tú quieres ser esa persona que Dios quiere en ti. Una persona espiritualmente madura, fuerte. Una persona grande en espíritu. Pero obviamente hay que aprender a caminar. Obviamente hay que aprender a hablar. Entonces allí es en donde tú empiezas ese proceso con Dios. Cuando tú naces de nuevo, empiezas a caminar en Dios y empiezas a madurar espiritualmente poco a poco. Poco a poco. Realmente eso es lo que hace Dios. Imagínate esta pareja, pues ellos tienen en su mente, por ejemplo, una pareja que tiene una empresa fructífera, donde hay tantos empleados, están trabajando muy fuerte y demás. Ellos, ¿cómo se visualizan con su hijo? Ellos visualizan a su hijo grande, en donde ellos de alguna manera quieren llevarlo a esa empresa, mostrarles, mira hijo, esta es la parte financiera, tú puedes pedir lo que necesites en la parte financiera, los reportes, lo que sea, tomar decisiones, lo puedes hacer. Esta es la parte operativa, hijo, mira, a mí me gustaría que tú te involucraras, aprendieras y obviamente ya dieras órdenes de acuerdo a cómo tú veas qué es lo mejor para la empresa. Esta es la parte administrativa, esta es la parte de talento humano, esta es la parte... Todo. Porque los padres eso anhelan de su hijo, que él cuando crezca, obviamente ya sea un hombre en el cual pueda tomar decisiones, tenga autoridad. Y si se dan cuenta, los padres le heredan a su hijo esa autoridad sobre esa empresa, esa autoridad en donde él ya puede tomar decisiones, en donde él puede hacer realmente de la empresa lo que él quiera. Porque ellos como padres le heredan a su hijo todo aquello que ellos tienen. Todo es todo. Ellos no dicen, no, un poquitico y no. Ellos le heredan todo. Y Dios, adivina qué hace contigo como hijo. Quieres que tú heredes todo. Absolutamente todo. Dios es el dueño de la plata y el oro. Y adivine a quién le va a estar heredando todo eso. A ti. Pero si tú eres un bebé espiritual, así como esos padres, pues no le pueden dar el manejo del dinero a un bebé porque no lo va a saber manejar. No le pueden dar, por ejemplo, un cuchillo y un tenedor para que corten la carne porque él no lo va a saber hacer porque es un bebé. Sino que a medida que el bebé va creciendo,
ahí sí va a empezar a tomar decisiones, va a empezar a madurar y va a poder empezar a usar el cuchillo y el tenedor y a tomar esas grandes decisiones en dinero. Dios trabaja en ti así, igual. Dios, créeme, te va a prosperar, te va a fructificar porque Él quiere lo mejor. Él, como esos padres, quiere heredarte a ti todo, oro, plata, vestidos, joyas, te va a querer heredar todo. Pero a medida de que tú vayas madurando. Eso es lo que, como lo debes ver. No significa que si hoy tienes una necesidad y, bueno, pues Dios, si tú eres el dueño de la plata y del oro, pues necesito que de alguna manera llegue a mi cuenta tanto dinero o ganarme el baloto o algún tipo de cosas. No, eso no es así. Eso no es así. Él va a querer que tú madures. Él va a querer que tú crezcas para empezarte a dar todo aquello que tú te mereces de acuerdo a las decisiones que estés tomando con Dios. Es así de sencillo. Obviamente Dios tiene sus instrumentos. Aquí en la tierra, en este caso, a nosotros como pastores, nos ha dado ese papel de ser las nanas de Dios. Ustedes son los hijos de Dios, nosotros somos las nanas. Trabajamos para Dios y trabajamos para ustedes. Y para nosotros es un placer hacerlo. Para nosotros es un placer ayudarlos a crecer en espíritu. Ayudarlos a que tengan esa comunión íntima con el Padre. Ayudarlos a que aprendan cada día más de qué se trata el mundo espiritual. De qué se trata Dios. Cómo Él, un Padre amoroso, quiere lo mejor para ti. Y nosotros somos encantadísimos que ustedes crezcan. Y nos damos cuenta y nos sentimos tan orgullosos cuando esos hijos que Dios nos da bajo nuestra responsabilidad nos empieza a decir: oye, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dirigido de esta manera, Dios, porque ya uno se da cuenta que ese bebé que antes gateaba, ahora ya es un adolescente que ya está escuchando a Dios y que toma sus propias decisiones basado en esa relación íntima, en esa comunión cercana con el Padre. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con Dios, cuando tú empiezas este proceso de madurez espiritual, vas a empezar a ver cosas tremendas, espectaculares, hermosas. Eso es lo que Dios quiere en ti. Entonces ahí es donde uno empieza a ver el camino hacia la bendición. Empieza uno a mirar un panorama completamente diferente. Uno no empieza a ver con las limitaciones que uno ha llegado a la tierra, sino que ya Dios te empieza a mostrar un camino muy diferente. Es como si hubiera un velo al frente mío y yo trato de ver como si hubiera neblina y trato de mirar y mirar el camino, pero no lo veo porque la neblina no me deja ver. Pero de un momento a otro llega Dios con un fuerte viento, quitan la neblina y veo un sol espectacular, un camino maravilloso. Al final, los tesoros que Dios tiene para mí, un mundo completamente diferente. Y eso es lo que tú tienes que ver. Cómo esa neblina se disipa y empiezas a ver ese camino de bendición que Dios tiene para ti. Es como ese camino allá, que va hacia el cielo. Obviamente, el caminarlo no va a ser fácil. Caminarlo va a tener sus retos, pero esos retos te van a permitir a ti crecer. Y así como en lo natural, que mientras tú vas creciendo has tomado decisiones equivocadas o has tomado buenas decisiones, pero esas decisiones te ayudan a crecer y a madurar. Así mismo en el plano espiritual funciona. Que tú empiezas a caminar y empiezas a trabajar y mirar hacia el cielo, y estoy caminando hacia el cielo, pero algunas decisiones te harán retroceder, pero esos te ayudarán a aprender en el ámbito espiritual. Esta parte es maravillosa, es muy, muy, muy hermosa. Entonces, tú te has dado cuenta de Moisés, de David, inclusive de Jesús. Todo lo que lograron hacer ellos. Tremendo. Impresionante. Moisés como abrió con una vara el mar en dos. David como derrotó al gigante siendo un niño, siendo un jovencito apenas.
Jesús, donde llegaba sanaba a personas, sacaba demonios. En el ámbito financiero ayudaba a muchas personas. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Y bueno, tú te vas a preguntar, pero es que fue Moisés, y es que fue David, no, y es que fue Jesús. Pero es que tú eres tú. Y créeme, antes de que tú nacieras, Dios ya te escogió a ti. Dios ya puso un propósito en ti. Dios ve la grandeza que hay en ti. Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Y empezar a caminar bajo eso, bajo lo que Dios puso en ti. Tú dices, ellos fueron los elegidos. Pues tú ya fuiste elegido en el nombre poderoso de Jesús. Ya fuiste elegido, ya tienes un propósito. Tienes la herencia de Dios. Debes caminar bajo tus preceptos. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos elegidos y tú eres uno de ellos. Siéntete bendecido, siéntete amado, siéntete apoyado porque Dios está allí. Dios te está apoyando, Dios te está respaldando y Él quiere lo mejor para ti. Yo estoy seguro de eso. Escribe un amén allí donde estés. Porque yo sé que Dios tiene un propósito para ti, porque yo sé que Dios tiene un propósito en tu vida. Y tú como hijo de Dios eres bendecido en el nombre poderoso de Jesús. A partir de hoy tú vas a ver diferente. Ya no vas a ver la neblina. La neblina fue disipada. Vas a ver el camino que Dios ha puesto delante tuyo para que tú vayas caminando. Pídele a Él que camine junto a ti. Pídele a Él que esté contigo siempre. Eso es lo que Dios quiere en ti. Esta parte es realmente maravillosa. Maravillosa. Pero bueno, aquí es donde se pone interesante el asunto. Y es ese niño que nació en esa pareja, que empezó pues, a recibir todo el amor, las bendiciones de sus padres y demás. Obviamente, ese niño también va a recibir sus reglas. Y en la casa, pues, le van a decir, cepíllate los dientes, báñate todos los días. Y él realmente no va a saber el por qué. ¿Pero por qué yo tengo que bañarme los dientes todos los días? ¿Por qué tengo que bañarme todos los días? ¿Por qué? Los papás no le van a decir el por qué, simplemente le van a decir, te bañas los dientes, me haces el favor. Y en algún momento cuando él ya entiende mejor, le van a decir, es que si no te los bañas se te van a caer los dientes. Y en el ámbito espiritual, cuando tú eres ese bebé, el Señor te va a empezar a guiar y te va a estructurar de cierta manera y te va a decir, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Ay, pero ¿por qué, Señor? Poco a poco tú vas a obtener la revelación de cada una de las cosas. Poco a poco las vas a obtener. En este caso, Dios dio los 10 mandamientos. Él los puso sobre la mesa, le dijo a Moisés, me haces un favor, baja, muéstrale los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que ellos se guíen. Y en esa época ellos recibieron esas instrucciones y ellos empezaron a recibirla y a trabajar de esa manera y a manejar esos 10 mandamientos al pie de la letra. Bueno, pues no matarás, no robarás, no codiciarás, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos empezaron realmente a no hacer lo que los 10 mandamientos le decían. Pero si tú te das cuenta, esos padres que impusieron reglas sobre su hijo para que él mejorara en muchos aspectos, ellos no esperaban que el niño solo cumpliera esas reglas. Ellos esperaban más de él. Ellos no esperaban que lávate los dientes y él se los lavaba ya. O tiende tu cama y él la tendía ya. No, ellos no esperaban eso. Ellos sí, obviamente esperaban que
que cumplieran sus reglas, pero esperaban mucho más, esperan que el niño se acerque a ellos, esperan que el niño reciba de su amor, reciba de su consejo, esperan que el niño sea proactivo, que ayude en las labores de la casa, esperan muchas más cosas del niño que simplemente cumplir las reglas. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús en este mundo. Él vino a decirte a ti, no solo cumple las reglas, no solo debes cumplir los 10 mandamientos, porque eso era lo que pasaba con muchos israelitas. Los israelitas decían, no, pues yo cumplo los mandamientos, ya soy salvo. Y cuando vino Jesús les dijo, no se trata de solo cumplir los 10 mandamientos, señores. Esto se trata de mucho más. Si uno de los 10 mandamientos dice, no robar, Jesús enseñaba no solo a no robar, sino también a dar. ¿Sí se dan cuenta lo hermoso y maravilloso que es este punto? ¿Cómo se pone interesante el ya no vas a robar, sino que en vez de robar, o en vez de no robar, tienes que dar. Y no solo dar en temas materiales, dar en tu tiempo, dar de tu amor, amar a todos como tú te amas a ti. Allí es donde se pone interesante el asunto, porque así como esos padres quieren eso de su hijo, pues va a tener una relación más cercana con su hijo. Porque cada vez que el hijo los busca, ellos lo van a recibir con los brazos abiertos, lo van a corregir, le van a decir cuál es el mejor camino que deben hacer, cómo lo debe hacer. Y eso es lo que quiere Dios contigo como padre. Que tú como ese hijo pequeño lo busques. Padre, tengo tal problema, ayúdame. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo lo debo hacer? Ahí va a estar Él ayudándote. Va a estar Él ayudándote. Mira este proceso con Moisés y Aarón. Cuando empezaron la liberación de Israel del pueblo de Egipto, llegó Jehová, le dijo Dios a Moisés, bueno, yo necesito que vayan ante Faraón y le digan que libere al pueblo, si no, pues voy a mandar la plaga de las ranas. Entonces, en ese proceso, porque era un proceso de liberación del pueblo de Israel, pero también era un proceso de aprendizaje de Moisés y Aarón. Al mismo tiempo ellos estaban aprendiendo del plano espiritual. Entonces le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón que extiende su mano y su vara sobre el río. Y di a las ranas que salgan. Y fue la manera en la que las ranas empezaron a salir, esos ranas por todo lado, en la comida, en todo lado. Ya el faraón estaba desesperado, no quería saber de eso. Y le dijo a Moisés que lo parara. Después, pues ustedes ya conocen que él se puso terco y no lo liberó. Pero, si se dan cuenta, a medida de cada una de las 10 plagas, Dios les estaba enseñando a Moisés y a Aarón cómo hacer aquello sobrenatural. Impongan manos, impongan la vara. Háblenlo, declárenlo, y así será. Y cuando quieran parar, díganmelo. Impongan las manos y deténganlo. Y así fue ese proceso con el cual Dios les enseñaba a ellos a hacer esos milagros sobrenaturales que nadie veía. Y eso es lo que Dios quiere en ti. Eso es lo que Dios quiere manejar en ti. Que tú, en este proceso de crecimiento, empieces a obtener todas aquellas herramientas espirituales para que tú impongas manos, sanes personas. Para que aquella persona que está siendo doblegada por el vicio, por lo que sea, tú ores por ella, impongas tus manos y salga fuera aquel demonio que tiene esclavizada a esa persona. Y recuerda que no tiene que ser todo presencial, que si la persona no está enfrente tuyo no lo puedes hacer. Claro que sí lo puedes hacer. Porque Jesús sanó muchas personas de manera remota. Él no tenía que estar allí presente. Él
sanó a muchas personas así. Y tú lo vas a poder hacer. Y en ese proceso que vas a emprender y a trabajar con Él, tú lo vas a empezar a aprender a hacer. Imagínate eso tan maravilloso. Después, al final, cuando ya el pueblo de Israel salió, cuando murieron los primogénitos de Egipto, todos los egipcios lo que hicieron fue recoger su plata, su oro, joyas, vestidos, todos sus bienes se los entregaron a los israelitas y le dijeron, váyanse, ya no queremos saber nada de ustedes. Los israelitas salieron millonarios, salieron sin necesidades de ningún tipo. Simplemente salgan, caminen. Y claro, ese proceso de crecimiento va a ser eso. Que en el ámbito no solo espiritual, sino también financiero vas a estar bendecido por Dios. Porque Dios no quiere en ti una persona pobre, Dios no quiere en ti una persona miserable, Dios no quiere en ti que seas esclavo del dinero, sino que tú seas completamente libre de todo aquello que te tiene esclavo. Entonces cuando tú lo ves desde este punto de vista, tú dices, soy hijo de Dios, soy verdadero hijo de Dios. Y me voy a preocupar por las cosas del Señor. Al final, cuando ya estaban en el frente al mar, estaba el mar al frente, estaban los egipcios atrás, llegando con los soldados a toda carreta, llegó Moisés y clamó al Señor, Señor, ¿qué hago? Y hay una palabra que nunca se me olvidará que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice Dios. Toma tu vara, pégale al mar y ábrenlo en dos y podrán pasar en tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo me pregunté muchas veces eso y claro, viéndolo ahora y precisamente armando esta predica, esta palabra, me daba cuenta que en ese proceso de transformación de las 10 plagas, Dios iba enseñando a Moisés y a Aarón cómo hacer lo sobrenatural. Y a medida que ellos iban avanzando, pues Dios los veía. Bueno, ellos van avanzando, van creciendo. Y ya Dios veía que ellos eran capaces de hacer lo sobrenatural en todo sentido. Entonces ahí fue cuando Dios le decía, ¿por qué clamas a mí si tú ya sabes que lo puedes hacer? ¿Por qué clamas a mí? Es momento de actuar. Y hay momentos en los cuales uno, en vez de entrar en oración, porque tú ya has orado previamente, necesitas es entrar en el actuar. Imponer manos, orar por la persona, hacer lo que tengas que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer en Dios. Y eso es como lo debes manejar. Yo recuerdo cómo fue el proceso de mi esposa aprendiendo a manejar. Al principio ella se sentía muy insegura, ella necesitaba que yo estuviera allí, ella necesitaba que yo le dijera, toma a la derecha, toma a la izquierda, y realmente era un proceso con el cual ella iba manejando y aprendiendo, pero con el tiempo yo ya le dije, tú ya puedes manejar, amor, tú ya eres capaz de ir solita de aquí a donde tus papás o hacer una vuelta en el vehículo, ya lo puedes hacer. Pero ella no se sentía segura. Entonces yo lo imagino igual que Moisés, porque Dios veía toda la capacidad de Moisés de hacer lo que podía hacer, así como yo veía toda la capacidad de mi esposa, que ella tenía toda la capacidad de manejar. Pero pues Moisés se sentía en su momento inseguro, así como mi esposa de alguna manera se sentía inseguro. Entonces no te preocupes. Dios siempre va a estar allí mostrándote que tú eres capaz. Y tú vas a ser capaz de conquistar, de ser un vencedor, de ser un conquistador. De ser ese pescador de almas que Dios quiere en ti. De que tú crees fruto para Él. De que tú crezcas. Y así como los israelitas recibieron grandes bendiciones en todo sentido, si se dan cuenta, los israelitas no dejaron a ningún israelita allá en Egipto. Yo me imagino que todos entre todos, venga, usted ¿qué se va a quedar acá? Venga, camine pues, porque usted no se puede quedar aquí. Así nosotros debemos ser.
No podemos permitir que ninguno se quede en el mundo. Debemos orar por aquellas personas que vemos perdidas, debemos orar por aquellos familiares que necesitan de Dios, debemos orar y clamar a Dios por todas las personas que tengan contacto con nosotros. No es un camino fácil, pero cuando tú intercedes por alguien, los cielos se empiezan a mover y tú te empiezas a dar cuenta de la gran bendición que eres tú para otras personas. Nosotros con mi esposa, cuando empezamos en los caminos del Señor, nuestras familias tenían problemas financieros, problemas de actitud, muchas cosas difíciles de manejar y no eran, no era algo agradable, digámoslo así. Pero nos hemos dado cuenta que a medida que íbamos avanzando con Dios e íbamos creciendo con el Señor, nos íbamos dando cuenta que Dios no solo nos bendecía a nosotros, sino empezaba a bendecir a todos los que estaban a nuestro alrededor. A nuestros padres, bueno, a mis padres, mis suegros, mi hermana, mis cuñados, mis sobrinos, mis hijos. Realmente Él empezó a bendecir a todos. Pero yo me daba cuenta que era por las oraciones que nosotros hacíamos. Y asimismo, a medida que personas del ministerio empiezan a llegar a esta iglesia, a tu iglesia, nos damos cuenta cómo Dios empieza a actuar en cada una de las vidas de las personas. Es increíble cómo uno empieza a ver milagros de todo tipo, de sanación, de bendición, de restauración, personas con necesidades puntuales que uno cuando se da cuenta, wow, milagro viene de un momento a otro y es tremendo. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de pertenecer a una iglesia. Aquí yo les voy a decir algo muy importante y deben tenerlo en cuenta. Al hablar de iglesia, no estamos hablando de 4 paredes, no estamos hablando de un sitio, porque eso se llama templo. Al hablar de iglesia, estamos hablando de una comunidad que se rinde ante Jesucristo, que se rinde ante Dios, que nos convertimos en hijos de Dios y como iglesia todos somos uno. Y si una persona que pertenece a esta iglesia, toda la iglesia sufre. Por eso nosotros siempre y en muchas ocasiones pedimos qué necesidad de oración tienen. Díganosla. De esa manera nosotros empezamos a mover cielo, tierra en oración para que toda aquella necesidad que tú tengas siendo miembro de la iglesia puedas ver cómo Dios se glorifica en tu vida. Por eso nosotros nos esforzamos en eso. Y cuando tú ya eres parte de esta iglesia, cuando tú ya eres miembro de la iglesia, no significa que eres miembro de un templo, estás debajo de un sitio específico, no. Tú eres miembro de una comunidad. Por eso a mí me extraña cuando las personas dicen, uy, no, me hace una falta ir a la iglesia. ¿Cómo así? Si la iglesia eres tú. La iglesia va donde tú vas. Si tú vas a tu casa, allí está la iglesia. Si tú vas a tu trabajo, allí está la iglesia. Entonces debes tener claro que esta iglesia, esta comunidad de la cual nosotros pertenecemos, debemos trabajar duro, debemos apoyarnos, bendecirnos, interceder en oración, trabajar muy fuerte, porque así como los israelitas no dejaron uno solo atrás, nosotros no podemos dejar ni uno solo atrás. En el nombre poderoso de Jesús debemos trabajar en eso. Como iglesia, debemos tomar de la mano a aquellos que lo necesitan. Debemos traerlos a esta comunidad. No importa donde tú estés. Si tú estás en Argentina, en Chile, en Panamá, en Colombia, no importa, en México, donde tú estés, tú lo puedes hacer. Porque esta iglesia, Dios nos dio toda la unción, la inspiración y el respaldo
para sanar personas, para sacar demonios, para pedir por milagros de restauración en todo sentido y sin importar dónde tú estés. Entonces, por eso, hoy los invito a que ustedes vean, se sientan como hijos de Dios. Empiecen a ver ese camino que no veían. Pero a partir de hoy la neblina se disipa, el velo cae y tú puedes ver con claridad el camino por el cual Dios tiene para ti. Así no sepas a dónde llega el camino, pero el camino lo ves. Y puedes empezar a dar los pasos de fe que Dios tiene para ti. Y ese camino, mientras vas caminando, vas obteniendo sabiduría, conocimiento, entendimiento. Dios te va dando herramientas. Tú vas a empezar a trabajar en aquello. Vas a empezar a hacer milagros sobrenaturales. Estoy seguro de ello. Y todos en unión y en comunión como iglesia, no vamos a dejar uno solo atrás. No lo vamos a hacer. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia, como comunidad, podamos llegar a millones de personas alrededor del mundo. Es una promesa, es la profecía que Dios puso sobre esta iglesia. La profecía de que vamos a ser vistos por todas las naciones de la tierra. Eso significa que vamos a llegar a millones. Va a ser una iglesia con un avivamiento que jamás ha tenido otra iglesia. Esa es la profecía de Dios. Pero la forma de trabajarlo es todos, como comunidad, como iglesia, trabajando fuerte. Y todos tenemos que poner nuestro grano de arena. En oración, intercesión, diezmos, ofrendas. Mira, con tus diezmos y ofrendas cada día somos mejores y podemos llegar a más y más y más personas. Para que sean salvas por el Señor. Para que ese israelita que quería quedarse allí, no, lo tomamos de la mano y no lo llevamos. Se lo quitamos, se lo arrebatamos de las manos del enemigo. Yo estoy orgulloso de esta iglesia. Me siento bendecido por todos los miembros que cada día están llegando. Por aquellos que empezaron a trabajar en nosotros. Todos, cada uno de ellos, han visto cómo Dios se glorifica en sus vidas. Cómo Dios ha organizado sus vidas de manera tremenda, espectacular. Y el trabajo que se nos viene es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces te invito hoy a que seas ese bebé espiritual que se deja guiar por Dios. Déjate y permite que Dios crezca en tu vida. Dios no somos las nanas de Dios, somos los trabajadores de Dios que vamos a trabajar para ti, para ese proceso, para que tú puedas crecer. Así como Jesús con sus 12 apóstoles y los 12 apóstoles con toda la iglesia, cada uno empezó a trabajar y a hacer la labor. Y empezaron a ayudar a otras personas, empezaron a hacer crecer bebés espirituales hasta que se convertían en adultos espirituales. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia en donde vamos a derrumbar principados, una iglesia en donde tendremos y somos realmente bendecidos y respaldados por Dios.